Mi nombre es Miguel, y durante 20 años trabajé como tasador de propiedades rurales en la provincia de Buenos Aires. Pensé que había visto todo tipo de construcciones abandonadas hasta que recibí esa llamada un martes por la mañana. La voz temblorosa de doña Carmen me pedía que evaluara la herencia de su difunto hermano, una estancia con un granero centenario que, según sus palabras, nadie se atrevía a tocar. Lo que comenzó como un trabajo rutinario se convirtió en la experiencia más aterradora de mi vida. Aún hoy, 3 meses después, no puedo dormir sin escuchar esos susurros que parecían brotar de las mismas paredes de madera. Algunos dirán que fue mi imaginación, pero las marcas en mi brazo y las fotografías que tomé cuentan una historia muy diferente. Hay lugares en este mundo donde el pasado se niega a morir, donde los ecos del sufrimiento quedan impregnados en cada tabla, en cada clavo oxidado. El granero de la estancia San Rafael era uno de esos lugares, y yo fui lo suficientemente necio como para entrar solo. La estancia se encontraba a 80 kilómetros de la ciudad, por un camino de tierra que serpenteaba entre campos de soja abandonados. El aire matutino llevaba el aroma húmedo de la tierra después de la lluvia nocturna, mezclado con el olor dulzón de la vegetación en descomposición. Mi camioneta levantaba nubes de polvo rojizo que se adherían al parabrisas, creando patrones extraños que me recordaban a figuras humanas. Al llegar, lo primero que me llamó la atención fue el silencio absoluto, ni siquiera se escuchaba el canto de los pájaros. La casa principal, aunque deteriorada, mantenía cierta dignidad arquitectónica con sus muros de ladrillo y su galería de hierro forjado. Pero el granero era diferente. Se alzaba a unos 200 metros de la casa, como una sombra oscura contra el cielo plomizo. Sus paredes de madera ennegrecida por el tiempo parecían absorber la luz en lugar de reflejarla. Las ventanas del segundo piso me observaban como ojos vacíos, y pude jurar que una de las cortinas se movió ligeramente cuando aparqué el vehículo. Doña Carmen me esperaba en la galería, envuelta en un chal negro a pesar del calor. Sus ojos, hundidos en un rostro surcado por arrugas profundas, evitaban mirar hacia el granero. Mi hermano Esteban vivió aquí 40 años, me dijo con voz quebrada, pero nunca, jamás, entró a ese maldito lugar después del accidente. Según me contó, en 1987 3 peones habían muerto en el granero durante una tormenta eléctrica. Oficialmente fue un rayo, pero los lugareños susurraban otras versiones. Habían encontrado los cuerpos en posiciones extrañas, como si hubieran estado huyendo de algo. El viento comenzó a soplar más fuerte, haciendo crujir las chapas sueltas del techo del granero con un sonido metálico que se parecía inquietantemente a lamentos. Carmen me entregó las llaves con manos temblorosas. Haga lo que tenga que hacer, pero no se quede después del atardecer, me advirtió antes de subir a su auto y alejarse por el camino polvoriento. Me quedé solo con el granero, y por primera vez en mi carrera profesional, dudé si debía continuar con el trabajo. A mis 45 años, había desarrollado una metodología precisa para evaluar propiedades rurales. Siempre llevaba mi cámara digital, cinta métrica, detector de humedad y una libreta donde anotaba cada detalle. Mi experiencia me había enseñado a identificar problemas estructurales, plagas de termitas y daños por filtraciones con solo observar. Pero también había aprendido a confiar en mis instintos, y en ese momento, cada fibra de mi ser me gritaba que me alejara de allí. Sin embargo, la curiosidad profesional y, debo admitirlo, cierta arrogancia masculina me impulsaron a continuar. Había crecido en el campo, conocía las supersticiones rurales y siempre las había considerado folclore pintoresco. Mi abuelo solía decir que los muertos descansan cuando los vivos los dejan en paz, pero yo era un hombre de ciencia, de mediciones exactas y informes técnicos. Mientras caminaba hacia el granero, el pasto alto me rozaba las piernas, y noté que estaba completamente seco a pesar de la lluvia reciente. Era como si la tierra misma rechazara el agua en esa zona específica. La puerta principal del granero estaba asegurada con un candado moderno, pero la madera alrededor de las bisagras estaba tan podrida que bastó un empujón para abrirla. El chirrido que produjo me erizó la piel. No era el sonido normal de metal oxidado, sino algo más agudo, casi como un grito ahogado. Al cruzar el umbral, una ráfaga de aire frío me golpeó el rostro, extraño considerando que afuera hacía más de 30 grados. El interior estaba sumido en una penumbra dorada, atravesada por rayos de sol que se filtraban entre las tablas mal ajustadas del techo. El olor era indescriptible, una mezcla de madera húmeda, metal oxidado y algo más, algo orgánico y desagradable que me recordó a carne en descomposición. Saqué mi linterna y comencé a examinar la estructura. Las vigas principales parecían sólidas, aunque había evidencias de actividad de roedores y algunas filtraciones menores. Fue entonces cuando escuché el primer susurro. Al principio pensé que era el viento entre las tablas, pero el sonido tenía una cadencia demasiado regular, demasiado humana.
Me detuve, contuve la respiración y presté atención. Silencio absoluto. Pero cuando reanudé mi inspección, los susurros regresaron, más claros esta vez. Los susurros parecían provenir de todas partes a la vez, de las paredes, del techo, incluso del suelo de tierra apisonada bajo mis pies. No podía distinguir palabras específicas, pero el tono era inequívocamente de súplica, como si alguien pidiera ayuda desesperadamente. Intenté grabar con mi teléfono, pero el dispositivo se apagó inexplicablemente a pesar de tener la batería completa. Mi cámara digital funcionaba, así que comencé a tomar fotografías de la estructura. A través del visor, noté algo extraño. En el rincón más alejado del granero, donde la oscuridad era más densa, parecía haber una figura humana. Bajé la cámara y miré directamente hacia allí, pero no vi nada. Volví a mirar por el visor y la figura seguía ahí, inmóvil, como esperando. Mi pulso se aceleró y las manos comenzaron a sudarme. Decidí acercarme a investigar, pero con cada paso que daba, la temperatura parecía descender varios grados. El aire se volvía más espeso, más difícil de respirar. Cuando estaba a unos 10 metros del rincón, escuché claramente una voz que susurraba mi nombre: Miguel, Miguel. Me detuve en seco, el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. La voz que susurraba mi nombre se hizo más insistente, y ahora podía distinguir que no era una sola voz, sino varias, como un coro fantasmal que conocía mi identidad. Miguel, no te vayas. Miguel, ayúdanos. Las palabras se entrelazaban unas con otras, creando una sinfonía macabra que me helaba la sangre. Intenté retroceder, pero mis piernas parecían haberse convertido en plomo. Fue entonces cuando vi las marcas en el suelo, surcos profundos en la tierra, como si alguien hubiera sido arrastrado hacia el rincón oscuro. Los surcos eran recientes, la tierra aún estaba suelta. Pero eso era imposible. Según doña Carmen, nadie había entrado al granero en décadas. Con manos temblorosas, enfoqué mi linterna hacia las marcas y seguí su trayectoria. Terminaban abruptamente en la pared del fondo, como si quien fuera que hubiera sido arrastrado hubiera atravesado la madera sólida. En ese momento, todas las tablas sueltas del granero comenzaron a vibrar al unísono, creando un estruendo ensordecedor. El aire se llenó de polvo y partículas, y por un instante, juraría que vi 3 figuras translúcidas de pie en el rincón, observándome con ojos que brillaban como brasas en la oscuridad. Las 3 figuras se hicieron más nítidas, y pude distinguir que vestían ropas de trabajo típicas de los años 80, overoles azules, botas de goma, sombreros de ala ancha. Sus rostros, sin embargo, estaban desfigurados por lo que parecían quemaduras severas, y sus bocas se movían constantemente, articulando palabras que no podía escuchar por encima del estruendo de las tablas vibrantes. Uno de ellos, el más alto, extendió un brazo hacia mí, y pude ver que su mano estaba carbonizada hasta el hueso. El terror me paralizó completamente, mi mente racional luchaba por encontrar una explicación lógica, pero mis sentidos me gritaban que estaba presenciando algo imposible. El aire se volvió tan frío que mi aliento comenzó a formar vaho, y el olor a carne quemada se intensificó hasta volverse nauseabundo. Intenté gritar, pero no salió sonido alguno de mi garganta. Las figuras comenzaron a moverse hacia mí con pasos lentos pero decididos, dejando huellas humeantes en el suelo de tierra. Fue entonces cuando mi instinto de supervivencia finalmente se activó. Logré mover las piernas y comencé a retroceder hacia la puerta, sin apartar la vista de las apariciones que se acercaban inexorablemente. Mientras retrocedía, tropecé con algo y caí de espaldas. Al mirar hacia arriba, vi que las 3 figuras se habían detenido y me observaban desde unos 5 metros de distancia. Sus ojos brillaban con una luz azulada antinatural, y ahora podía escuchar claramente sus voces por encima del ruido. No puedes irte, no como nosotros, no puedes irte. El que parecía ser el líder señaló hacia la puerta con su mano carbonizada, y para mi horror, la puerta se cerró de golpe con un estruendo que hizo temblar toda la estructura. El candado que había roto se recompuso mágicamente, sellándome dentro con las apariciones. La luz que se filtraba por las rendijas del techo comenzó a atenuarse, como si nubes espesas hubieran cubierto el sol, aunque recordaba que el cielo estaba despejado cuando entré. Las sombras se alargaron y se retorcieron, tomando formas amenazantes que parecían tener vida propia. El aire se volvió tan denso que cada respiración requería un esfuerzo consciente. Las figuras comenzaron a hablar al unísono, y esta vez pude entender cada palabra. Tú también te quedarás, como nosotros, para siempre. Sus voces se multiplicaron, como si hubiera docenas de ellos susurrando la misma amenaza desde cada rincón del granero. El pánico se apoderó de mí completamente. Mi corazón latía tan rápido que temí que fuera a estallar, y las manos me temblaban incontrolablemente. Comencé a hiperventilar, y puntos negros aparecieron en mi visión.
La realidad se fragmentaba ante mis ojos. Por momentos veía el granero normal, vacío y silencioso, y al siguiente las tres figuras espectrales se acercaban más y más. Intenté convencerme de que era una alucinación, producto del estrés o tal vez gases tóxicos acumulados en el granero, pero el frío que emanaba de las apariciones era demasiado real, demasiado físico. Podía sentir cómo la temperatura de mi cuerpo descendía gradualmente, como si mi calor vital estuviera siendo drenado. Mis dientes comenzaron a castañear, y un entumecimiento extraño se extendía desde mis extremidades hacia el centro de mi cuerpo. Las figuras ahora estaban tan cerca que podía ver cada detalle de sus heridas, la piel carbonizada que se desprendía en jirones, los huesos expuestos que brillaban con una fosforescencia siniestra, los ojos que habían perdido sus párpados y me miraban con una intensidad que traspasaba mi alma. Sabía, con una certeza terrible, que si me tocaban, me convertiría en uno de ellos. La figura más alta extendió su mano carbonizada hacia mi rostro, y en el momento en que sus dedos espectrales estaban a punto de tocarme, una serie de imágenes se proyectaron en mi mente como un rayo. Vi la noche de la tormenta de 1987, los tres peones refugiándose en el granero mientras rayos descomunales iluminaban el cielo. Pero no fue un rayo lo que los mató. Vi a una cuarta figura, un hombre con traje elegante y ojos completamente negros, que apareció entre ellos como surgido de la nada. Los peones intentaron huir, pero las puertas se sellaron mágicamente, tal como me había pasado a mí. El hombre de negro extendió sus brazos, y llamas sobrenaturales brotaron de sus manos, envolviendo a los trabajadores en un fuego que no consumía la madera del granero, sino solo la carne humana. Los gritos de agonía resonaron en mi mente con una claridad aterradora. Pero lo más horrible fue darme cuenta de que el hombre de negro seguía ahí, observando desde las sombras más profundas del granero, esperando su próxima víctima. Los tres espíritus no eran mis enemigos, eran advertencias vivientes, tratando de salvarme del mismo destino que habían sufrido ellos. «Corre», susurraron al unísono, antes de que él despierte completamente. En ese momento, las sombras del rincón más alejado comenzaron a moverse y a condensarse, tomando la forma del hombre de negro que había visto en las visiones. Era alto, de complexión elegante, vestido con un traje que parecía absorber la luz. Su rostro era pálido como la cera, y donde deberían estar sus ojos había solo dos pozos de oscuridad absoluta. Cuando sonrió, reveló dientes afilados como navajas. «Otro visitante», dijo con voz que parecía provenir de las profundidades de la tierra. Hacía tanto tiempo que no tenía compañía fresca. Los tres espíritus de los peones se interpusieron entre él y yo, pero el hombre de negro los atravesó como si fueran humo. «Ustedes ya tuvieron su oportunidad de advertirle», les dijo con desdén. «Ahora es mi turno de jugar». Levantó sus manos, y llamas negras comenzaron a brotar de sus palmas. El calor era insoportable, pero al mismo tiempo sentía un frío mortal que me calaba hasta los huesos. Las llamas se dirigieron hacia mí como serpientes ígneas, y supe que en segundos estaría ardiendo como los pobres peones 38 años atrás. Fue entonces cuando recordé algo que mi abuelo me había enseñado sobre los espíritus malignos: necesitan que tengas miedo para alimentarse de tu energía vital. Con un esfuerzo sobrehumano, cerré los ojos y comencé a recitar una oración que mi abuela me había enseñado cuando era niño, una oración que creía haber olvidado décadas atrás. Las palabras brotaron de mi boca con una fuerza que no sabía que poseía: «Señor, protégeme de las sombras que buscan devorar mi alma». El efecto fue inmediato. Las llamas negras se detuvieron a centímetros de mi piel, como si hubieran chocado contra una barrera invisible. El hombre de negro retrocedió con un siseo de furia, y por primera vez vi algo parecido a la incertidumbre en su rostro sin ojos. «Imposible», murmuró, «la fe verdadera es tan rara en estos tiempos». Continué rezando, y con cada palabra, sentía como mi fuerza regresaba. Los tres espíritus de los peones se acercaron al demonio, y ahora brillaban con una luz dorada que contrastaba dramáticamente con la oscuridad que lo rodeaba. «Tu tiempo aquí ha terminado», le dijeron al unísono. «Este hombre tiene protección, y nosotros hemos encontrado la paz». El demonio lanzó un grito de rabia que hizo temblar las paredes del granero, pero su forma comenzó a desvanecerse como humo en el viento. Las llamas negras se extinguieron, y la temperatura comenzó a normalizarse gradualmente. Los tres espíritus se volvieron hacia mí una última vez, y ahora sus rostros ya no mostraban las terribles quemaduras. Eran hombres normales, trabajadores honestos que finalmente habían encontrado la paz. «Gracias», me dijeron con voces que sonaban como el viento entre las hojas. «Ahora podemos descansar». Sus formas se volvieron cada vez más translúcidas hasta desaparecer completamente, dejando solo una sensación de calidez y tranquilidad en el aire. El candado de la puerta se abrió con un clic suave, y la luz del sol volvió a filtrarse normalmente por las rendijas del techo.
Salí del granero con piernas temblorosas, respirando el aire fresco como si fuera la primera vez en mi vida. Mi cámara había funcionado durante todo el evento, y cuando revisé las fotografías, pude ver claramente las tres figuras espectrales y en una de las últimas imágenes, la sombra amenazante del hombre de negro antes de desvanecerse. Llamé inmediatamente a doña Carmen y le recomendé que hiciera bendecir el granero antes de cualquier renovación. También le sugerí que contactara a un sacerdote para realizar una misa por el descanso de las almas de los tres peones. Ella aceptó sin hacer preguntas. Había algo en mi voz que le decía que había experimentado exactamente lo que su hermano había temido durante 40 años. Han pasado 3 meses desde aquel día, y mi vida cambió para siempre. Ya no soy el mismo hombre escéptico que entró a ese granero. Ahora sé que existen fuerzas en este mundo que van más allá de nuestra comprensión, y que la línea entre la vida y la muerte es mucho más delgada de lo que creemos. Doña Carmen me contó que después de la bendición del granero, los lugareños comenzaron a escuchar cantos angelicales provenientes del lugar durante las noches de luna llena. El granero fue finalmente demolido y en su lugar se construyó una pequeña capilla donde la gente va a rezar por las almas en pena. Yo dejé mi trabajo como tasador, ya no puedo entrar a lugares abandonados sin sentir escalofríos. Ahora trabajo como consejero, ayudando a familias que han experimentado fenómenos paranormales similares. Porque aprendí algo fundamental esa tarde: los muertos no siempre descansan en paz, especialmente cuando han sufrido muertes violentas o injustas. Pero también aprendí que la fe, la verdadera fe, puede ser más poderosa que cualquier fuerza oscura. Aún conservo las fotografías del granero, y a veces, en las noches silenciosas, las miro y susurro una oración por todos aquellos que no tuvieron la suerte de escapar de lugares como ese. Me llamo Elena Vázquez, y hasta hace 6 meses era una exitosa fotógrafa de arquitectura rural en México. Mi especialidad era capturar la belleza melancólica de las haciendas abandonadas para revistas de turismo cultural. Pensé que había visto todo tipo de deterioro y abandono hasta que recibí el encargo más extraño de mi carrera: documentar un granero centenario en Michoacán que, según los lugareños, cosechaba almas en lugar de maíz. La familia propietaria quería venderlo, pero necesitaban fotografías profesionales para el catálogo inmobiliario. Lo que comenzó como una sesión fotográfica rutinaria se convirtió en una pesadilla que aún me persigue cada noche. Porque descubrí que algunos lugares guardan memorias tan intensas que pueden manifestarse físicamente, y que la tierra misma puede volverse hambrienta de algo más que agua y nutrientes. El granero de la hacienda San Isidro no solo almacenaba granos, almacenaba el sufrimiento de generaciones enteras, y yo fui lo suficientemente ingenua como para creer que podía capturarlo en una simple fotografía. La hacienda San Isidro se encontraba en las afueras de Pátzcuaro, rodeada de campos de maíz que se extendían hasta el horizonte como un mar dorado ondulante. El aire matutino llevaba el aroma dulce del copal que quemaban en el pueblo cercano, mezclado con el olor terroso de la tierra húmeda después de las lluvias de temporal. Mi jeep levantaba nubes de polvo rojizo mientras avanzaba por el sendero de piedra volcánica que conducía a la propiedad. Lo primero que me llamó la atención fue el contraste. Mientras los campos circundantes rebosaban de vida y color, la zona inmediata alrededor del granero parecía marchita, como si la vegetación evitara crecer demasiado cerca de la estructura. El granero se alzaba imponente, construido con piedra volcánica negra y vigas de roble que habían resistido más de 100 años de lluvias torrenciales y sequías devastadoras. Sus muros gruesos estaban cubiertos de musgo verdoso que formaba patrones extraños, casi como jeroglíficos antiguos. Las ventanas del segundo piso, protegidas por rejas de hierro forjado, me observaban como ojos entrecerrados. Aparqué bajo la sombra de un ahuehuete centenario, y al bajar del vehículo, noté que el silencio era absoluto, ni siquiera se escuchaba el zumbido de los insectos. Don Aurelio Mendoza, el administrador de la hacienda, me esperaba sentado en un banco de piedra bajo el portal de la casa principal. Era un hombre de unos 70 años, con manos curtidas por décadas de trabajo agrícola y ojos que parecían haber visto demasiado. Señorita Elena, me dijo al verme llegar, espero que tenga usted estómago fuerte para lo que va a fotografiar. Según me contó, el granero había sido construido en 1890 por el bisabuelo de los actuales propietarios, un hombre llamado Isidoro Villareal que había hecho fortuna explotando a los trabajadores indígenas de la región. Durante la revolución, los zapatistas habían asaltado la hacienda y encontrado algo terrible en el granero, no solo granos almacenados, sino también los cuerpos de trabajadores que habían muerto de hambre mientras sus familias veían cómo su cosecha se pudría en los hilos. Desde entonces, murmuró don Aurelio, el granero no ha dado buenas cosechas. Todo lo que se almacena ahí se echa a perder en días, como si la tierra misma rechazara los frutos.
El viento comenzó a soplar desde la dirección del granero, trayendo consigo un olor extraño. No era putrefacción exactamente, sino algo más sutil, como el aroma del maíz fermentado mezclado con tierra húmeda y algo metálico que me recordó al olor de la sangre. A mis 32 años, había desarrollado un ojo experto para capturar la esencia de los espacios arquitectónicos. Mi cámara Canon profesional y mis lentes especializados me habían permitido documentar más de 200 propiedades históricas a lo largo de México. Siempre trabajaba sola, prefería la soledad para concentrarme en los detalles que otros pasaban por alto, la forma en que la luz se filtraba a través de una ventana rota, las texturas que el tiempo había grabado en las paredes, los contrastes entre la decadencia y la belleza. Mi abuela materna era de origen purépecha, y aunque yo había crecido en la ciudad, ella me había enseñado a respetar los lugares donde había ocurrido sufrimiento. La tierra tiene memoria, mijita, solía decirme, y algunos lugares nunca olvidan el dolor. Pero yo era una mujer moderna, educada, que creía en la ciencia y la razón. Las supersticiones indígenas me parecían folclore pintoresco, perfecto para añadir color local a mis reportajes fotográficos. Mientras caminaba hacia el granero con mi equipo al hombro, el pasto seco crujía bajo mis botas de cuero, y noté que no había ni una sola flor silvestre en toda la zona, algo muy extraño considerando que estábamos en plena temporada de lluvias. La puerta principal del granero era una obra de arte en sí misma, madera de roble tallada con motivos prehispánicos que representaban la cosecha del maíz. Pero al observarla más de cerca, noté que las figuras humanas en los relieves tenían expresiones de sufrimiento, no de celebración. La cerradura era un mecanismo colonial complejo, pero don Aurelio me había dado la llave correcta. Al girarla, el mecanismo emitió un sonido metálico que resonó en el interior como un lamento. Al abrir la puerta, una ráfaga de aire frío me golpeó el rostro, cargada de un olor intenso a maíz fermentado que me mareó instantáneamente. El interior estaba sumido en una penumbra dorada, atravesada por rayos de sol que se filtraban entre las tejas de barro del techo. Los hilos de piedra se alzaban como torres silenciosas, y pude ver que aún contenían restos de granos de maíz que parecían haberse cristalizado con el tiempo. Saqué mi cámara y comencé a tomar las primeras fotografías. Fue entonces cuando escuché el primer sonido extraño, un susurro rítmico, como si alguien estuviera desgranando mazorcas en algún lugar del granero. Me detuve, presté atención, pero el sonido cesó inmediatamente. Cuando reanudé mi trabajo, el susurro regresó, más claro esta vez, acompañado de lo que parecía ser el llanto suave de un niño. El llanto infantil se hizo más nítido, y ahora podía distinguir que no era un solo niño, sino varios, como si hubiera una guardería invisible en algún lugar del granero. El sonido parecía provenir de los hilos más altos, pero cuando dirigí mi cámara hacia arriba y miré a través del visor, vi algo que me heló la sangre, pequeñas figuras translúcidas de niños indígenas, vestidos con ropas de manta blanca, que se asomaban desde los bordes de los hilos. Bajé la cámara y miré directamente hacia arriba, pero no había nada. Volví a mirar por el visor y las figuras seguían ahí, ahora más claras, observándome con ojos enormes llenos de tristeza. Mis manos comenzaron a temblar, y el flash de la cámara se disparó involuntariamente, iluminando todo el granero con una luz blanca y cegadora. En ese instante de iluminación total, vi que el granero no estaba vacío. Había docenas de figuras espectrales de todas las edades, hombres, mujeres y niños, todos vestidos con ropas campesinas de diferentes épocas. Estaban inmóviles, como esperando algo, y todos me miraban con la misma expresión de súplica desesperada. Cuando la luz del flash se desvaneció, regresé a la penumbra normal, pero ahora podía sentir su presencia como un peso físico en el aire. La temperatura había descendido notablemente, y mi aliento comenzó a formar pequeñas nubes de vapor. Intenté salir del granero, pero la puerta se había cerrado sin que yo la tocara. Tiré de la manija, pero no cedía, como si alguien la estuviera sosteniendo desde el otro lado. El pánico comenzó a apoderarse de mí, y en mi desesperación, comencé a golpear la puerta con los puños. Fue entonces cuando escuché una voz clara y autoritaria que hablaba en español antiguo. «Vienes a documentar nuestro sufrimiento, hija de la ciudad». Me volví lentamente y vi a un hombre alto y delgado, vestido con un traje elegante de principios del siglo XX, que se materializaba gradualmente cerca del silo central. Su rostro era pálido y demacrado, y sus ojos brillaban con una luz fría y calculadora. «Soy Isidoro Villareal», dijo con voz que resonaba en las paredes de piedra, «y estos son mis trabajadores, mis propiedades eternas». Gesticuló hacia las figuras espectrales que ahora se habían vuelto más visibles, y pude ver que muchas de ellas tenían las manos extendidas hacia él en actitud de súplica. «Murieron de hambre mientras yo vendía su cosecha en la capital», continuó con una sonrisa cruel. «Y ahora, por toda la eternidad, seguirán trabajando para mí».
Las figuras comenzaron a moverse lentamente, como si estuvieran cosechando granos invisibles, y sus lamentos se intensificaron hasta convertirse en un coro fantasmal que me atravesaba el alma. Isidoro Villarreal se acercó a mí con pasos que no producían sonido alguno, y pude ver que su elegante traje estaba manchado con lo que parecía ser sangre seca. «Tú también te quedarás», me dijo con voz que destilaba siglos de maldad. «Necesito a alguien que documente mi obra para la posteridad». Extendió una mano hacia mi cámara, y el dispositivo comenzó a calentarse en mis manos hasta volverse casi insoportable de sostener. Las fotografías que había tomado aparecían en la pantalla LCD sin que yo las hubiera seleccionado, pero ahora mostraban imágenes diferentes, escenas de trabajadores muriendo de hambre, niños llorando sobre los cuerpos de sus padres, familias enteras siendo enterradas en fosas comunes. «Estas son las verdaderas cosechas de San Isidro», murmuró el espectro con satisfacción macabra. «Dolor, sufrimiento, desesperación, los únicos frutos que nunca se echan a perder». Los trabajadores espectrales se acercaron formando un círculo alrededor de mí, y pude ver que sus rostros mostraban signos de desnutrición severa, mejillas hundidas, ojos enormes en cuencas profundas, brazos esqueléticos que se extendían hacia mí como pidiendo ayuda. El aire se volvió tan denso que cada respiración requería un esfuerzo consciente, y un frío sobrenatural comenzó a penetrar mis huesos. Sabía que si no encontraba una forma de escapar pronto, me convertiría en parte de esa cosecha eterna de almas atormentadas. Los trabajadores espectrales comenzaron a susurrar en náhuatl, una lengua que no entendía pero que de alguna manera comprendía en un nivel más profundo. Me hablaban de hambre, de injusticia, de niños que habían muerto en los brazos de sus madres mientras los hilos rebosaban de maíz que no podían tocar. Isidoro Villarreal levantó su mano, y las figuras se detuvieron inmediatamente, como marionetas obedeciendo a su titiritero. «Silencio», ordenó con voz que resonó como un trueno. «Ella no necesita escuchar sus lamentaciones patéticas». Se volvió hacia mí con una sonrisa que revelaba dientes amarillentos y podridos. «Tú serás diferente, fotógrafa. Tú documentarás mi grandeza, no su debilidad». Mi cámara comenzó a tomar fotografías por sí sola, el obturador disparándose en ráfagas automáticas mientras la pantalla mostraba imágenes que yo no había capturado. El granero en su época de esplendor, trabajadores cargando costales mientras sus familias los observaban desde la distancia con expresiones de desesperación. Isidoro contando monedas de oro mientras niños desnutridos yacían a sus pies. «¿Ves qué hermoso era todo?», preguntó el espectro con orgullo perverso. «Orden, disciplina, productividad, hasta que llegaron esos revolucionarios malditos a arruinar mi obra perfecta». Las paredes del granero comenzaron a sudar una sustancia rojiza que goteaba lentamente hacia el suelo, formando charcos que despedían un olor metálico y nauseabundo. La realidad se fragmentaba ante mis ojos como un cristal roto. Por momentos veía el granero tal como era en el presente, abandonado y cubierto de polvo, y al siguiente me encontraba transportada al pasado, presenciando escenas de crueldad inimaginable. Vi a Isidoro ordenando que se cerraran los graneros mientras familias enteras suplicaban por un puñado de maíz. Vi a madres ofreciendo sus propios cuerpos a cambio de comida para sus hijos, solo para ser rechazadas con risas crueles. Vi a niños tan débiles por la desnutrición que no podían ni llorar, simplemente se desvanecían como flores marchitas. El horror de estas visiones me provocó náuseas violentas, y comencé a vomitar bilis mientras las lágrimas corrían por mis mejillas. Mi mente racional luchaba por mantener la cordura, pero la evidencia de mis sentidos era abrumadora. Podía oler el hedor de la muerte, sentir el frío de la desesperación, escuchar los lamentos de los moribundos como si estuvieran ocurriendo en tiempo real. Mi cuerpo temblaba incontrolablemente, y un entumecimiento extraño se extendía desde mis extremidades hacia el centro de mi ser. Era como si mi propia energía vital estuviera siendo drenada para alimentar las memorias espectrales que habitaban ese lugar maldito. Sabía que si no encontraba una forma de romper el hechizo pronto, me convertiría en parte permanente de esa galería de horrores. En el momento de mayor desesperación, recordé las palabras de mi abuela purépecha: «Cuando la tierra grita de dolor, solo la verdad puede calmarla». Con manos temblorosas, dirigí mi cámara hacia Isidoro Villarreal y comencé a fotografiarlo directamente, pero esta vez con intención diferente. No quería documentar su grandeza, sino exponer su maldad. «¿Qué haces?», rugió el espectro, retrocediendo como si las fotografías le causaran dolor físico. «Detente inmediatamente». Pero continué disparando, y con cada flash, las verdaderas imágenes comenzaron a aparecer en la pantalla, Isidoro no como el elegante hacendado que pretendía ser, sino como el monstruo que realmente era. En las fotografías aparecía con rostro demacrado por la avaricia, manos manchadas de sangre, rodeado de los espíritus de sus víctimas que lo señalaban acusadoramente. «La verdad», grité con voz que no reconocía como mía, «voy a fotografiar la verdad».
Los trabajadores espectrales comenzaron a brillar con una luz dorada, y por primera vez desde que había entrado al granero, vi esperanza en sus rostros. Se acercaron a Isidoro, pero ahora no como sirvientes obedientes, sino como jueces implacables. Tu tiempo de esconderte detrás de mentiras ha terminado, le dijeron al unísono. Esta mujer ha venido a liberar la verdad, y nosotros finalmente seremos escuchados. El espectro del hacendado lanzó un grito de terror que hizo temblar los cimientos del granero. Isidoro Villarreal se transformó ante mis ojos, abandonando su apariencia elegante para revelar su verdadera naturaleza, un ser consumido por la avaricia y la crueldad, con ojos que ardían como carbones y manos que se habían convertido en garras afiladas. No permitiré que destruyas mi legado, rugió mientras se abalanzaba hacia mí con velocidad sobrenatural. Sus garras se dirigían directamente hacia mi garganta, pero los trabajadores espectrales se interpusieron, formando una barrera protectora alrededor de mí. «Apártense, esclavos inútiles», gritó, intentando atravesar la barrera humana que los separaba de mí. Pero ahora los espíritus de los trabajadores brillaban con una luz que parecía quemarlo cada vez que los tocaba. Continué fotografiando frenéticamente, y cada imagen capturada debilitaba más al monstruo. En las fotografías podía ver la verdadera historia del granero, no era un lugar de prosperidad, sino un monumento al sufrimiento humano. Las imágenes mostraban fosas comunes ocultas bajo los hilos, documentos falsificados que ocultaban las muertes, sobornos pagados a autoridades para mantener el silencio. «Basta», aulló Isidoro, pero su forma comenzaba a desintegrarse como arena en el viento. «Mi obra, mi perfecta obra». Los trabajadores espectrales se acercaron más, y ahora pude escuchar sus voces claramente. «Justicia, finalmente, justicia». La luz dorada que emanaba de ellos se intensificó hasta volverse cegadora. En un último acto de desesperación, Isidoro Villarreal invocó toda su energía maligna restante y el granero entero comenzó a temblar como si fuera a colapsar. Los hilos de piedra se agrietaron, liberando torrentes de maíz cristalizado que caía como granizo sobre nuestras cabezas. «Si no puedo tener mi legado», rugió el espectro, «entonces nadie saldrá vivo de aquí». Las vigas del techo comenzaron a crujir amenazadoramente, y pedazos de tejas de barro se estrellaban contra el suelo. Pero los trabajadores espectrales no retrocedieron. En cambio, comenzaron a cantar una melodía en náhuatl que reconocí como un canto fúnebre tradicional purépecha. Sus voces se alzaron en armonía perfecta, y la luz dorada que los rodeaba se extendió por todo el granero, neutralizando la energía destructiva de Isidoro. «Tu poder se alimentaba de nuestro silencio», le dijeron, «pero ahora que la verdad ha sido revelada, ya no tienes dominio sobre nosotros». Continué fotografiando hasta que mi cámara se quedó sin batería, pero fue suficiente. En la última imagen capturada, pude ver a Isidoro Villarreal siendo arrastrado hacia las profundidades de la tierra por manos espectrales que brotaban del suelo, mientras gritaba promesas de venganza que se desvanecían en el aire. Los trabajadores se volvieron hacia mí una última vez, y en sus rostros ya no había sufrimiento, sino paz. «Gracias, hija de dos mundos», me dijeron, «ahora podemos descansar». Sus formas se disolvieron en partículas de luz dorada que se elevaron hacia el techo y desaparecieron. El granero quedó en silencio absoluto, pero ahora era un silencio diferente, no opresivo y amenazante, sino sereno y tranquilo. La puerta se abrió por sí sola, y la luz del sol se filtró normalmente por las ventanas. Salí del granero con piernas temblorosas, respirando el aire fresco como si fuera la primera vez en mi vida. Don Aurelio me esperaba afuera, sentado en el mismo banco donde lo había dejado, pero su expresión había cambiado completamente. «Lo sintió, ¿verdad?», me preguntó con voz suave. «El momento en que las almas encontraron la paz». Asentí, incapaz de hablar. Cuando revisé las fotografías en mi cámara, encontré algo extraordinario. Junto a las imágenes terribles que había capturado durante el enfrentamiento, había otras nuevas que no recordaba haber tomado. Mostraban el granero tal como debería haber sido, lleno de familias felices cosechando juntas, niños jugando entre los costales de maíz, celebraciones de la abundancia compartida. «Esas son las memorias que estaban ocultas», me explicó don Aurelio. «Las memorias de cómo era la vida antes de que llegara la avaricia». Esa misma tarde, contacté a historiadores locales y antropólogos de la Universidad Michoacana. Las fotografías que había capturado se convirtieron en evidencia crucial para documentar los abusos cometidos durante el Porfiriato, y el granero fue declarado sitio de memoria histórica. Han pasado 6 meses desde aquel día, y mi vida cambió completamente. Ya no trabajo como fotógrafa comercial, ahora me dedico a documentar sitios de memoria histórica en colaboración con comunidades indígenas de todo México. Mis fotografías del granero de San Isidro se exhiben en museos nacionales como testimonio de las injusticias del pasado y la importancia de preservar la memoria colectiva.
Don Aurelio me contó que después de mi visita, el granero comenzó a dar cosechas abundantes por primera vez en más de un siglo. Los nuevos propietarios decidieron no venderlo, sino convertirlo en un centro comunitario donde las familias locales pueden almacenar y procesar sus cosechas de manera cooperativa. Yo aprendí algo fundamental ese día, que la fotografía no solo captura imágenes, sino que puede ser un instrumento de justicia y sanación. Mi abuela tenía razón, la tierra tiene memoria, y cuando esa memoria es honrada y respetada, puede transformarse de fuente de dolor en semilla de esperanza. Aún conservo todas las fotografías del granero, y a veces, en las noches silenciosas, las miro y susurro una oración de agradecimiento por haber sido elegida como testigo de una verdad que necesitaba ser revelada. Porque entendí que algunos lugares no están embrujados por espíritus malignos, sino por secretos que claman justicia, y que la luz de la verdad puede ser más poderosa que cualquier oscuridad. Mi nombre es Carlos Mendoza, y durante 15 años trabajé como técnico en telecomunicaciones especializándome en la instalación de antenas en zonas rurales remotas de Argentina. Creía que había visto todos los rincones olvidados del país hasta que recibí la orden de trabajo más extraña de mi carrera, instalar equipos de comunicación en una estancia abandonada en La Pampa, donde el granero principal interfería misteriosamente con todas las señales de radio en un radio de 50 kilómetros. Los lugareños lo llamaban el granero de los ecos, porque según decían, cualquier sonido que entrara allí regresaba transformado, llevando voces que no pertenecían a este mundo. Lo que comenzó como un problema técnico rutinario se convirtió en el descubrimiento más aterrador de mi vida. Porque aprendí que algunas estructuras pueden actuar como antenas para frecuencias que van más allá de nuestro espectro conocido, captando señales de dimensiones donde el tiempo funciona de manera diferente. El granero de la estancia Los Olmos no solo interfería con las comunicaciones, las amplificaba hacia lugares donde los muertos aún intentan hablar con los vivos, y yo fui el primer técnico lo suficientemente terco como para sintonizar esa frecuencia maldita. La estancia Los Olmos se encontraba en el corazón de La Pampa, a 200 kilómetros del pueblo más cercano, rodeada por una llanura infinita que se extendía hasta el horizonte como un mar de pasto dorado. El aire seco llevaba el aroma característico de la hierba pampeana mezclado con el olor metálico que precede a las tormentas eléctricas. Mi camioneta equipada con herramientas de telecomunicaciones avanzaba por el camino de ripio, levantando una estela de polvo que se desvanecía lentamente en la inmensidad del paisaje. Lo primero que noté al acercarme fue el silencio antinatural. Mi radio portátil, que siempre captaba al menos estática de fondo, estaba completamente mudo. Incluso mi teléfono satelital mostraba, sin señal, algo técnicamente imposible en esa zona. El granero se alzaba como una catedral gótica en medio de la nada, construido con ladrillos rojos y una estructura metálica que brillaba bajo el sol de mediodía. Pero lo más extraño eran las antenas, docenas de varillas metálicas de diferentes épocas y tecnologías que brotaban del techo como un bosque de acero, algunas tan antiguas que parecían de los primeros experimentos radiofónicos del siglo XX. Aparqué junto a la casa principal, y al bajar de la camioneta, noté que el aire mismo parecía vibrar con una frecuencia casi imperceptible que me hacía sentir náuseas. Don Ramiro Esteves, el capataz de la estancia, me esperaba en la galería de la casa principal con una expresión que mezclaba alivio y preocupación. Era un hombre de unos 60 años, con manos curtidas por décadas de trabajo rural y ojos que parecían haber visto cosas que prefería olvidar. Ingeniero Carlos, me dijo al verme llegar, espero que usted pueda resolver este problema que nos tiene locos desde hace meses. Según me explicó, todo había comenzado cuando el anterior propietario, un excéntrico inventor llamado Teodoro Vega, había instalado un laboratorio de comunicaciones experimentales en el granero durante los años 70. Vega había estado obsesionado con la idea de comunicarse con frecuencias alternativas, y había llenado el granero con equipos de radio de alta potencia y antenas de su propia invención. Después de su muerte en 1978, murmuró don Ramiro, el granero comenzó a comportarse de manera extraña. Los radios de los peones captaban conversaciones en idiomas que no existían, y por las noches se escuchaban transmisiones que parecían venir del pasado. El viento comenzó a soplar desde la dirección del granero, y pude escuchar un sonido metálico muy tenue, como si las antenas estuvieran sintonizando alguna frecuencia lejana. Lo más extraño, agregó el capataz, es que las transmisiones siempre incluyen la voz de don Teodoro, como si siguiera experimentando desde el más allá. A mis 38 años, había desarrollado una comprensión profunda de todos los aspectos técnicos de las telecomunicaciones modernas. Mi experiencia incluía desde sistemas analógicos antiguos hasta las más avanzadas redes digitales, y había resuelto problemas de interferencia en todo tipo de ambientes, desde montañas hasta desiertos.
Siempre llevaba conmigo un arsenal completo de equipos de medición, analizadores de espectro, medidores de campo electromagnético, osciloscopios portátiles y detectores de frecuencia de banda ancha. Mi metodología era sistemática y científica. Creía firmemente que todo fenómeno electromagnético tenía una explicación racional y una solución técnica. Las historias de fantasmas y fenómenos paranormales me parecían supersticiones de gente que no entendía los principios básicos de la física. Sin embargo, debo admitir que algo en la atmósfera de la estancia me ponía nervioso. Mis instrumentos mostraban lecturas anómalas desde el momento en que llegué, picos de radiación electromagnética que aparecían y desaparecían sin patrón aparente, y mi detector de frecuencias captaba señales en bandas que supuestamente estaban vacías. Mientras caminaba hacia el granero con mi equipo, la hierba seca crujía bajo mis botas, y noté que no había ni un solo insecto volando en la zona, algo muy extraño para esa época del año en la pampa. La puerta del granero estaba asegurada con un candado moderno, pero las bisagras de hierro forjado eran claramente de época colonial. Al abrirla, un sonido extraño me recibió. No era el chirrido normal de metal oxidado, sino algo que se parecía inquietantemente a una sintonía de radio mal ajustada. El interior del granero había sido completamente transformado en un laboratorio de comunicaciones que parecía sacado de una película de ciencia ficción de los años 70. Había equipos de radio de todas las épocas y tecnologías, desde receptores de galena de los años 20 hasta transmisores de válvulas de los 60, todos conectados por un laberinto de cables que corrían por las paredes como venas metálicas. En el centro del espacio se alzaba una consola principal con docenas de diales, medidores y pantallas que parpadeaban débilmente a pesar de que no había electricidad conectada. Saqué mi analizador de espectro y comencé a tomar mediciones. Los resultados eran imposibles. Estaba detectando transmisiones activas en frecuencias que requerían energía eléctrica, pero mis medidores confirmaban que no había corriente en el edificio. Fue entonces cuando escuché la primera transmisión clara. Una voz masculina, distorsionada por la estática, que decía, experimento número 2847. Fecha, 15 de octubre de 1978. Intentando contacto con frecuencia delta 7. La voz se desvaneció en estática, pero había sonado tan real que miré alrededor esperando ver a alguien operando los equipos. Las transmisiones se hicieron más frecuentes y claras. Ahora podía escuchar conversaciones completas que parecían provenir de diferentes épocas, operadores de radio de los años 40 reportando movimientos de tropas durante la Segunda Guerra Mundial, radioaficionados de los 60 intercambiando saludos en código Morse, y siempre, recurrentemente, la voz de Teodoro Vega narrando sus experimentos con un entusiasmo que rayaba en la obsesión. He logrado sintonizar frecuencias temporales, decía su voz espectral. Las ondas de radio pueden viajar no solo a través del espacio, sino también a través del tiempo. Mi analizador de espectro mostraba patrones que desafiaban toda lógica, señales que aparecían en múltiples frecuencias simultáneamente, modulaciones que cambiaban de AM a FM sin transición, y lo más perturbador, ecos que llegaban antes que la señal original. Intenté grabar las transmisiones con mi equipo digital, pero los archivos aparecían corruptos o completamente vacíos. Era como si las señales existieran en una dimensión que nuestros instrumentos modernos no podían capturar completamente. Comencé a sentir una presión extraña en los oídos, similar a lo que se experimenta en vuelos de gran altitud, y un zumbido constante que parecía sincronizarse con los latidos de mi corazón. Las luces de mis instrumentos comenzaron a parpadear en patrones que no correspondían a ningún protocolo de comunicación conocido, pero que de alguna manera me transmitían la sensación de que algo o alguien estaba tratando de establecer contacto conmigo. Mientras examinaba la consola principal, uno de los transmisores antiguos se encendió por sí solo, sus válvulas brillando con un resplandor anaranjado que no había visto desde mis días de estudiante. El equipo comenzó a emitir una señal en código Morse que reconocí inmediatamente. CQ, aquí XC1TVG, ¿hay alguien escuchando? XC1TVG era el indicativo de radioaficionado de Teodoro Vega, algo que pude verificar en mi base de datos portátil. Pero según los registros oficiales, esa licencia había expirado con la muerte de su titular en 1978. Con manos temblorosas, tomé el micrófono del transmisor y respondí siguiendo el protocolo estándar. XC1TVG, aquí XC2CMD, te escucho fuerte y claro. La respuesta llegó inmediatamente, pero no a través del altavoz, sino que pareció materializarse directamente en mi mente. Finalmente, alguien con conocimientos técnicos. He estado tratando de establecer contacto durante décadas. La voz de Teodoro Vega sonaba exactamente como en las grabaciones que había escuchado antes, pero ahora había una urgencia desesperada en su tono.
Necesito que me ayudes a completar el experimento, continuó. He descubierto cómo comunicarme a través de las barreras temporales, pero quedé atrapado en una frecuencia intermedia. Todos los equipos del granero comenzaron a activarse simultáneamente, creando una sinfonía electromagnética que hacía vibrar las paredes metálicas. Las antenas del techo empezaron a moverse por sí solas, orientándose hacia coordenadas que mis instrumentos no podían calcular. No entiendes la magnitud de lo que he logrado, continuó la voz de Teodoro, ahora más clara y presente. He convertido este granero en una antena dimensional, capaz de sintonizar no solo diferentes lugares, sino diferentes momentos en el tiempo. Los equipos de radio comenzaron a mostrar imágenes en sus pantallas, a pesar de que eran dispositivos puramente de audio. Pude ver escenas fragmentadas de diferentes épocas, el granero durante su construcción en 1890, Teodoro trabajando febrilmente en sus experimentos durante los años 70, y algo más perturbador, imágenes de mí mismo en el granero, pero en diferentes momentos temporales, como si estuviera viendo múltiples versiones de mi visita ocurriendo simultáneamente. Cada frecuencia de radio que he sintonizado ha quedado grabada en la estructura metálica del granero, explicó Teodoro, su voz ahora acompañada por un eco extraño que parecía venir del futuro. Pero el experimento salió mal. En lugar de controlar las transmisiones temporales, me convertí en parte de ellas. Mi analizador de espectro comenzó a mostrar lecturas imposibles, señales que se originaban en el futuro y viajaban hacia el pasado, frecuencias que existían en múltiples dimensiones simultáneamente. Intenté desconectar mis equipos y salir del granero, pero las puertas se habían sellado magnéticamente, y mis instrumentos parecían haberse fusionado con los sistemas antiguos de Teodoro. No puedes irte ahora, me advirtió su voz, eres la primera persona con los conocimientos técnicos necesarios para ayudarme a escapar de esta prisión electromagnética. Los equipos de radio comenzaron a transmitir conversaciones de personas que aún no habían nacido, reportes meteorológicos de tormentas que ocurrirían en el futuro, y noticias de eventos que no habían sucedido todavía. ¿Ves lo que he logrado?, preguntó Teodoro con orgullo de mente. He roto las barreras del tiempo lineal. Pero el precio fue quedar atrapado en todas las frecuencias simultáneamente. Las pantallas mostraban ahora imágenes de mi propia vida, mi infancia, mi formación como técnico, momentos íntimos que nadie más conocía. He estado observando tu carrera durante años, admitió, esperando el momento en que tuvieras la experiencia suficiente para ayudarme. Mi mente luchaba por mantener la cordura mientras procesaba la imposibilidad de lo que estaba experimentando. Los principios básicos de la física que había estudiado durante años se desmoronaban ante la evidencia de mis sentidos. Las ondas de radio, según entendía, viajaban a la velocidad de la luz en línea recta, pero aquí estaba presenciando señales que se curvaban a través del tiempo como si fuera una dimensión espacial más. El granero se ha convertido en un nodo temporal, continuó Teodoro, un punto donde múltiples líneas de tiempo convergen. Pero necesito que ajustes las frecuencias para poder escapar a una sola dimensión temporal. Los equipos comenzaron a sobrecalentarse, y el aire se llenó del olor a componentes electrónicos quemándose. Sabía que si no encontraba una solución pronto, yo también quedaría atrapado en esa prisión electromagnética para la eternidad. El terror se apoderó de mí cuando comprendí la verdadera naturaleza de mi situación. No estaba simplemente presenciando fenómenos paranormales, estaba siendo absorbido gradualmente por un experimento que había salido terriblemente mal décadas atrás. Mis propios equipos comenzaron a mostrar versiones futuras de mí mismo, atrapado en el granero, repitiendo los mismos experimentos de Teodoro en un bucle temporal infinito. No, susurré, esto no puede estar pasando. Pero la evidencia era abrumadora, mi reflejo en las pantallas mostraba signos de envejecimiento acelerado, como si cada minuto que pasaba en el granero equivaliera a días en el mundo exterior. Las transmisiones de radio ahora incluían mi propia voz, reportando experimentos que aún no había realizado, pidiendo ayuda a técnicos que aún no habían nacido. Mi mente racional se fragmentaba bajo el peso de paradojas temporales que no podía comprender. Comencé a hiperventilar, y puntos negros aparecieron en mi visión. El aire del granero se había vuelto espeso y cargado de electricidad estática que hacía que mi cabello se erizara y mi piel hormigueara constantemente. Podía sentir cómo mi propia bioelectricidad se sincronizaba gradualmente con los campos electromagnéticos del granero, como si estuviera siendo convertido lentamente en parte del sistema de comunicaciones. Tranquilo, me dijo Teodoro con voz que ahora sonaba más cercana, el proceso es menos doloroso si no te resistes. Pronto entenderás las maravillas que podemos explorar juntos en las frecuencias temporales. En el momento de mayor desesperación, una transmisión diferente cortó a través del caos electromagnético. Era una voz femenina, clara y autoritaria, que hablaba en un español con acento argentino.
Teodoro, detén este experimento inmediatamente. Las pantallas mostraron la imagen de una mujer de mediana edad, vestida con ropas de los años 70, que operaba equipos de radio desde lo que parecía ser otro laboratorio. Soy la doctora Elena Vázquez, del Instituto de Investigaciones Temporales, continuó, y he estado monitoreando tus experimentos desde 1979. Teodoro respondió con voz que súbitamente sonaba menos segura. Elena, pensé que habías muerto en el accidente del laboratorio de Buenos Aires. No morí, replicó ella firmemente, pero quedé atrapada en una frecuencia temporal paralela. He estado trabajando durante décadas para encontrar una forma de cerrar las brechas que abriste. La imagen de la doctora Vázquez se dirigió directamente a mí. Carlos, escúchame atentamente. Teodoro no es malévolo, pero su experimento creó una cascada temporal que amenaza con colapsar múltiples líneas de tiempo. Necesito que sigas mis instrucciones exactamente para cerrar la brecha antes de que sea demasiado tarde. Las transmisiones del granero comenzaron a mostrar imágenes aterradoras, realidades alternativas donde el experimento de Teodoro había tenido éxito, creando un mundo donde el tiempo fluía de manera caótica, donde pasado, presente y futuro existían simultáneamente en una pesadilla de confusión temporal. ¿Ves lo que has causado?, le gritó Elena a Teodoro. Tu obsesión por comunicarte a través del tiempo ha puesto en peligro la estabilidad de toda la realidad. Teodoro reaccionó con furia a las acusaciones de Elena, y todos los equipos del granero comenzaron a operar a máxima potencia. No permitiré que destruyas mi obra maestra, rugió, su voz ahora distorsionada por múltiples ecos temporales. Las antenas del techo comenzaron a girar violentamente, y rayos de energía electromagnética brotaron de ellas, creando un campo de fuerza que me impedía moverme. He pasado décadas perfeccionando este sistema, continuó, y finalmente tengo un asistente con los conocimientos necesarios para expandir el experimento a escala global. Las imágenes en las pantallas mostraron sus verdaderas intenciones. Quería usar mi experiencia en telecomunicaciones modernas para conectar el granero con redes de comunicación satelital, extendiendo su influencia temporal a todo el planeta. Imagina las posibilidades, me dijo con voz que destilaba locura científica. Podríamos comunicarnos con cualquier momento de la historia, alterar eventos del pasado, conocer el futuro antes de que ocurra. Elena gritó desde su transmisión, no lo escuches, Carlos. Si conecta el granero con sistemas modernos, la cascada temporal se volverá irreversible. Los equipos comenzaron a sobrecargarse, y chispas eléctricas saltaban entre los cables. El aire se llenó del olor a ozono y metal fundido. Sabía que tenía que tomar una decisión inmediata, ayudar a Teodoro a expandir su experimento o seguir las instrucciones de Elena para cerrarlo, arriesgándome a quedar atrapado para siempre en el proceso. Elena me gritó instrucciones específicas a través de la transmisión. Carlos, necesitas crear una retroalimentación en el sistema principal. Conecta tu analizador de espectro al transmisor de válvulas y configúralo para generar una señal inversa en la frecuencia delta 7. Con manos temblorosas, comencé a seguir sus instrucciones mientras Teodoro intentaba detenerme manipulando los controles remotamente. No sabes lo que estás haciendo, me gritó, destruirás décadas de investigación. Pero Elena continuó guiándome. La señal inversa creará una interferencia destructiva que colapsará la brecha temporal. Pero tienes que mantener la conexión hasta que el proceso esté completo, sin importar lo que veas o escuches. Comencé a generar la señal inversa, y el efecto fue inmediato. Las transmisiones temporales comenzaron a distorsionarse y cancelarse entre sí, creando un silencio electromagnético que era casi ensordecedor después del caos anterior. Teodoro lanzó un grito de desesperación que resonó a través de múltiples dimensiones temporales. Mi trabajo, toda mi vida. Las imágenes en las pantallas comenzaron a fragmentarse, mostrando líneas de tiempo que se separaban y reorganizaban. Pude ver versiones alternativas de mí mismo desapareciendo una por una, hasta que solo quedó la realidad original. Mantén la señal, me urgió Elena, casi hemos cerrado la brecha principal. El granero entero comenzó a vibrar, y las antenas del techo se retorcían como si fueran seres vivos agonizantes. Sabía que estaba presenciando el colapso de un experimento que había desafiado las leyes fundamentales del universo.